Bueno, antes de comenzar, me gustaría oíros a las personas que estáis por aquí, por el chat, si alguien tiene alguna inquietud en especial o algo que os gustaría que tratáramos durante este pequeño encuentro, durante este taller, podéis dejárnoslo por el chat, ¿vale? Y iremos respondiendo cualquier inquietud o cualquier duda que tengáis a lo largo de la conferencia. Y mientras vamos comenzando, bueno, he hecho una presentación sobre ti, Gea, una presentación muy breve, pero ¿quién mejor que tú para contarnos quién es Gea Mora y cómo llega a este mundo de las terapias complementarias, de la sanación emocional y espiritual? Bueno, en realidad, bueno, yo soy guía espiritual hace más de 25 años atrás. Yo tengo dones diferentes, ¿ya? Nací con estas cualidades de canalización, eh, totalmente distinto al tema de las terapias, ¿ya? Y eso, bueno, me marcaron muchas cosas en mi vida, pasé por situaciones muy difíciles de salud, de experiencias de vida muy dolorosas, ¿ya? Entonces, desde muy pequeña, yo tuve varios problemas de salud, desde dolores de cabeza muy intensos, que después descubrí que eran otra cosa. He tenido leucemia, ¿ya? Pasé por muchas cosas. Siempre cuando en mi familia era muy normalizado el que tú tuvieras algún tipo de molestia, algún problema de salud que se consideraba como achaques, acá le llamaban achaques, como cosas sin importancia. Entonces yo pasaba con dolor de cabeza todos los santos días de mi vida. Mi mamá tiene artrosis, ¿ya? Y el doctor simplemente le decía, bueno, por la edad, usted se enfermó, esta es una enfermedad degenerativa y resulta de que usted se tiene que operar, si no, bueno, esto va a ir de mal en peor, pero no hay nada que hacer, no tiene cura, no tiene ninguna cosa. Y por otro lado, mi papá tenía colon irritable y también te lo normalizaban, te decían que era un tema por estrés, por el ritmo de vida. Y bueno, resultó de que el colon irritable pasó a ser colitis ulcerosa y después pasó a ser cáncer, cáncer de recto, ¿ya? Acá, es una cosa, yo siempre en ese tiempo, mi familia era muy seguidora de la medicina tradicional. En esa época no sabíamos nada de esto. Mi papá siempre hizo todo lo que el doctor le decía que tenía que hacerse. Entonces nunca entendimos cómo pasó del colon irritable a cáncer en relativamente poco tiempo. Y bueno, en esa época mi papá me preguntó qué hacer y yo le dije, bueno, si el doctor te está diciendo que tienes cáncer, que supuestamente estaba encapsulado y que tenía que operarse, yo le dije, bueno, si te dicen, hazlo, porque si sin operación te quedan 3 años de vida y con operación es operarte y terminar esto, opera. Y fue el peor error que hicimos. La verdad es que yo por muchos años me sentí culpable de la muerte de mi papá. Sufrió mucha negligencia médica, ¿ya? Y mi papá finalmente se murió retorciéndose de dolor a mi lado. Al poco tiempo de eso, y bueno, yo estaba embarazada cuando pasó todo esto. Mi hijo nació 3 días después de la muerte de mi papá y me descubren a mí leucemia. Y yo había quedado tan traumatizada con la muerte de mi papá, que la verdad es que yo le dije a mi marido, ¿sabes qué más? Yo me muero en mi casa. Yo no voy, porque mi papá se sometió a todos los tratamientos, todo lo hizo. Uno en la ignorancia permite que le hagan muchas cosas, muchos exámenes, procedimientos que son altamente peligrosos. Por lo menos en mi país nadie te explica nada. A ti te llega el doctor y te dice, bueno, vamos a hacerle esto, usted tiene que firmar. Pero no te aclaran en qué consiste, cuáles son los riesgos, ¿ya? Y por ejemplo, a mi papá le hicieron un procedimiento que a mí me habían dicho que era altamente peligroso. Entonces yo le pregunté al doctor, ¿sabe qué en qué consiste la punción? A mí me dijeron que la punción puede expandir el cáncer. No, es falso, me dijo. Eso es un mito, no sé qué, no sé cuánto, no sé quién le dijo, pero no. Y le expandió el cáncer. El cáncer encapsulado pasó a etapa 4 mal, como mi papá se retorció de dolor hasta el último minuto. Entonces, cuando a mí me pillaron en este tema, yo ya tenía mis 3 hijos. La verdad, yo no quería que me hicieran nada.
Yo ahí me acuerdo que opté, por primera vez me hablaron de un producto de nanotecnología que no tenía nada que ver con la medicina tradicional y que mi papá pensaba que era una estafa, pero mi mamá lo había probado y le habían hablado maravilla. Entonces yo dije, bueno, probemos. Y pasé el peor año de mi vida, el dolor más horrible de mi vida, y me recuperé. Yo me recuperé de leucemia y mi papá murió. Pasó el tiempo y mi hijo heredó un problema de incontinencia urinaria y por la medicina tradicional no hubo caso que lo pudieran tratar. Revisaban riñones, revisaban próstata, revisaban todo y no encontraban dónde estaba el problema. Vimos la parte psicológica, vimos todo y pasaron años y la verdad es que llegó a pasar más de 10 años y nunca nadie le pudo solucionar el problema. Y nosotros ya estábamos súper asustados, pensábamos que él iba a quedar con eso, estábamos todos angustiados porque si bien no es algo de vida o muerte, es algo totalmente invalidante. Hasta que una compañera de trabajo me habló del biomagnetismo y me dijo que su mamá se había sanado el cáncer con la terapia y que me podía dar el número de la persona que hacía la terapia. Como yo ya en ese tiempo ya no me complicaba tanto el tema de las terapias complementarias, nada de eso, yo opté por probar, ¿ya? Y llevé a mi hijo. La verdad es que no funcionó al principio la terapia, ¿ya? Pero me llamó la atención cómo la gente hablaba maravilla de la terapia. Entonces, por un lado, yo dije, bueno, a mi hijo no le funcionó, pero me parece interesante lo que puede lograr. Y decidí aprenderlo. Y cuando estaba en pleno curso aprendiendo, yo hablé mi caso porque mi profesor decía que siempre funcionaba. Entonces yo salí ahí con la manito, le dije, oiga, pero yo tengo un hijo y a mí no me funcionó. Entonces, ¿qué estuvo mal? Dije yo. Y ella ahí me explicó porque, claro, la persona que le hizo la terapia a mi hijo hizo una sola sesión. Y según ella estaba lista. Ella me dijo, no, usted tiene que hacer una revisión completa al organismo de su hijo y tiene que hacer la terapia bien hecha. Eso implica hacer las sesiones que correspondan y revisar a su hijo como corresponde. Me dijo, usted está capacitada ya con lo que aprendió, hágalo usted mismo. Bueno, pasó un tiempo de haber pasado como no me acuerdo si fueron 2 a 3 meses, aprox, y mi hijo se recuperó por completo. Obviamente yo le hice las mantenciones que correspondían, todas las cosas, y hoy en día mi hijo está totalmente sano, ¿ya? Y eso a mí me abrió todo un... y empecé a explorar un montón de cosas. Bueno, después de mi hija sin mi autorización fue vacunada contra el papiloma humano y mi hija quedó una secuela grave al corazón. Y eso me llevó a explorar más allá y decidí especializarme en todo el tema catastrófico. Y mi hija sí se demoró en sanar. Mi hija estuvo muy mal al principio, quedó muy mal. Mi hija se demoró 2 años y hoy en día está sana, gracias a Dios. Y así fue explorando distintas cosas. Me especialicé en el tema de artrosis de mi mamá, me tomé todas las cursos, terapias había para ver, para aprender a sanar a mi mamá. Paramos la enfermedad. Lamentablemente, cuando yo aprendí el tema de sanación, ya mi mamá llevaba 10 años con artrosis, entonces, más de 10 años con artrosis, entonces ya muchos cartílagos habían sido dañados severamente y lamentablemente la técnica es capaz de recuperar un 30% del daño, pero no el 100%. Entonces paramos el avance, pero obviamente los dolores son fuertes y yo le tengo que tratar los dolores. Ahora, a mi mamá habían dicho que después de los 50 iba a quedar inválida. Mi mamá va a cumplir, que creo, ver, yo tengo 40. Mi mamá va a cumplir 68 si no me equivoco. Y mi mamá sigue funcional, anda para todos lados, eh, está a cargo de su casa, ella se mantiene sola. Entonces, ahí tú te das cuenta de cómo va funcionando esto. ¿Ya? No es la palabra milagroso, ¿ya? Pero son terapias que son fabulosas. Yo a raíz de eso, bueno, me fui especializando primero en biomagnetismo, después decidí aprender ionización, que es otra terapia que es fantástica.
Y así me fue especializando en distintas terapias, cosas de que lo que yo hago sea lo más completo posible para el paciente. Porque obviamente en la medida que uno va aprendiendo, te vas dando cuenta que muchas enfermedades tienen más de una causal. Y si tú no las trabajas adecuadamente, no te sanas del todo. Entonces la idea es como dar el mejor servicio a un paciente y bueno, a mi familia, que todo el mundo se trata conmigo también. Sí, partimos. Mira, nos dicen Mar por aquí, viví situaciones parecidas, como muchos, porque no se le da la suficiente importancia, ¿no? Justo esto es de lo que estamos hablando y por eso estamos teniendo este encuentro, porque muchas veces normalizamos cosas o nos queremos cosas sin investigar o no conocemos, ¿no?, alternativas diferentes a lo convencional que realmente pueden ayudarnos mucho o ser la solución a nuestro problema. Bueno, Gea, has contado una pequeña parte de tu historia. Yo sé que tienes una historia muchísimo más amplia, pero sería imposible compartirla en este pequeño encuentro. Para las personas que estéis interesadas en conocer más sobre GEA y sus técnicas de sanación, tenéis el libro. Ella ha publicado un libro hace poquito en el que cuenta de manera muy detallada su historia, ¿no? Cómo llegó hasta ahí y también da pautas para que cualquier persona pueda empezar a sanarse a ella misma. Tenéis el link en los emails que os he mandado, pero si quieres compartirlo también por aquí por el chat, ¿qué? ¿Lo tienes a mano? Si no, ahora lo No, busco. no lo tengo a mano. No te preocupes, ahora lo busco yo. Ese libro está más enfocado a la parte más espiritual y al entender el porqué de las cosas. Entonces, tu proceso de sanación es mucho más profundo. No está enfocado en las técnicas que vamos a hablar ahora. Esas técnicas hay que aprenderlas bien, es otra cosa. Pero sí es de gran ayuda para las personas que lo están pasando muy mal en procesos depresivos severos, crónicos de años, eh, trastornos ansiosos, problemas cancerígenos. Es una ayuda muy especial. Ese libro va por el lado más de bueno, a la terapeuta, pero también está la guía espiritual y ese libro fue, bueno, me ayudaron maestros ascendidos a trabajarlo. Es un regalo para, digamos, para la sanación. Es muy potente, muy especial. Se demoró 2 años en estar listo. Por fin lo está. Me dice por aquí. Sí. Miriam, qué morena y veraniega se te ve. Es que estoy en Uruguay, Silvia, y aquí es verano, ¿no? Es totalmente opuesto a España. Vale, bueno, pues cuéntanos, Gea, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de terapias complementarias, ¿no? ¿Y qué diferencia tienen este tipo de terapias con las terapias que normalmente se utilizan en medicina convencional? Ya, mira, el término complementario se utiliza, en realidad es para que no se ofenda a la gente de la medicina tradicional, netamente eso, ¿ya? Es un término convencional que se usó porque, por ejemplo, el biomagnetismo fue y ha sido muy perseguido, porque el biomagnetismo, por ejemplo, trabaja la causal de la enfermedad, ¿ya? A diferencia de la medicina tradicional, trabaja a través de síntomas. Si tú tienes un problema de salud, a ti te hacen exámenes y según los síntomas van descartando qué es lo que tú tienes. Ahora, muchas enfermedades tienen los mismos síntomas y son cosas diferentes. Estas terapias localizan la disfunción, el virus, el hongo, la bacteria, el parásito que esté asociado, digamos, a la formación del problema de salud, incluso antes de que esté la enfermedad, ¿ya? Entonces, tiene la capacidad de, digamos, de diagnóstico mucho más avanzada que la medicina tradicional, porque, por ejemplo, un cáncer, este tipo de terapias lo detecta inmediatamente, mientras que la medicina tradicional requiere un examen que tú necesitas tener más de 2.000 células cancerígenas para que sea detectable. Entonces, ¿qué pasa? La medicina tradicional lo detecta a partir, digamos, de la etapa 2 a 3 generalmente. Es muy raro que pillen un cáncer antes, pero un cáncer no es una enfermedad rápida ni fulminante. El cáncer se demora en promedio 20 años en crecer y tomar, digamos, la forma del tumor que ven en el examen, salvo por COVID, que lamentablemente hay mucha gente que cree que eso es falso, hay mucha desinformación, ¿ya?
La enfermedad, lamentablemente, no es una mentira, es una mentira lo que han dicho con respecto a la sintomatología de la enfermedad, pero el COVID sí generó una aceleración de células cancerígenas en un porcentaje importante de los organismos que afectan. No quiere decir que todas esas personas vayan a tener cáncer, ¿ya? Porque muchas de esas células, el sistema inmunológico las borra, ya las elimina. Pero sí, a mí me tocó atender más de 100 casos con COVID. Era impresionante cómo aceleraba este proceso que, digamos, de la otra manera se demora años. Y sí, favoreció procesos, por ejemplo, personas que tenían, no sé, una disfunción que ya estaba generando, no sé, artrosis. Este bicho acentuaba y las personas empezaban a tener distintas molestias que se demoran mucho más tiempo habitualmente, ¿ya? Entonces, en estas terapias en sí, lo fabuloso desde mi perspectiva, es que tú puedes tratar el problema antes que se agrave. Esa es la octava maravilla desde mi perspectiva. Ahora, en una situación, digamos, ya más avanzada, depende del daño del paciente, pero también te puedes recuperar. O sea, obviamente va a depender de qué tan funcionales están tus órganos, por ejemplo, en un caso cancerígeno, en etapa 4, qué tan funcionales están tus órganos, ya, porque un cáncer, a pesar de que la medicina tradicional te dice, no, es que tú tienes cáncer, no, ese es tu problema de salud, la verdad es que el cáncer, por ejemplo, afecta a todo el sistema inmunológico. Muchas veces la gente desarrolla, por ejemplo, trombocitopenia, anemia, eh, alteraciones estomacales, alteraciones depresivas. Hay muchas cosas que se desordenan. Entonces resulta que a ti cuando te tratan por la medicina tradicional, el porcentaje, digamos, con quimio, que yo después me enteré si no hubiera hecho las cosas con mi papá, a ti la medicina tradicional te asegura un 50% de éxito, ¿ya? A uno no se lo dicen mucho, sí, yo me enteré, ¿ya? Y resulta de que mucho del daño que tú tienes en estas enfermedades tan complicadas viene por el tratamiento, no por la enfermedad necesariamente. Entonces, lo que hace estas terapias es que a ti te trabajan la enfermedad sin provocarte más daño del que tú tienes. Y es así con todas las enfermedades que trabajan, que de hecho, o sea, mira, yo digo como 600 porque cuando yo aprendí eran como 600 tipos de enfermedades diferentes que tratan estas terapias. Pero la verdad es que todos los años uno se va actualizando y ya perdí la cuenta de cuántas enfermedades se trabajan con esta terapia. Todos los años yo me tengo que estar especializando. Es algo que está en constante evolución y Nos están preguntando un montón de cosas, ¿no? Que si funciona para un tipo de enfermedades, para otras, que cómo es este tipo de terapias. Ya les he comentado que vamos a ir explicando todo esto. Primero cuéntanos, Gea, cómo es un proceso de este tipo, es decir, cómo funciona, ¿no? Porque muchas veces hablamos de terapias complementarias y suena como algo esotérico, algo sin ninguna base, ¿no? no, 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 no. Mira, hay terapias o sea, perdón, hay terapias complementarias que, bueno, son más energéticas y hay terapias complementarias que tienen base científica, ¿ya? El biomagnetismo y la ionización tienen base científica, ¿ya? Em, el biomagnetismo es, bueno, es una terapia creada por un médico cirujano en la década del 80 llamado Zach Boyce, ¿ya? Y lo que hace, bueno, él no creó el biomagnetismo como tal, porque eso es antiguo. Él creó el par biomagnético, que es lo que mundialmente se conoce como biomagnetismo. Y lo que hace en el organismo es que tú impactas, ¿ya? Este par, que es positivo o negativo, en la zona específica del organismo en donde se ubica el virus, el patógeno en general o la disfunción. Por ejemplo, una persona que tiene artrosis, un ejemplo, ya la disfunción se ubica en el deltoides, en el músculo deltoides y en el cuadrado atrás. Entonces se impacta, por ejemplo, en el lado derecho negativo
positivo, negativo, positivo. Eso se impacta y se deja actuar. Digamos, estamos hablando de la terapia presencialmente. Se deja actuar dependiendo unos 10, 15 minutos, se revisa al paciente, ¿ya? Y se produce el equilibrio. Lo que hace estos pares es equilibrar el pH de la zona afectada, ya que, según las investigaciones de este médico, él descubrió que cuando hay una alteración en nuestro pH como organismo, porque obviamente porque tú, el estómago tiene un pH más ácido, digamos los genitales tienen un pH más ácido, diferente, digamos, ¿ya? Pero cuando hay una alteración global de nuestro organismo, es donde se puede presentar la enfermedad. Entonces, lo que hace el par biomagnético es equilibrar el pH específico de la zona afectada que está generando el problema de salud. ¿Se entendió? ¿O soy muy enredada? Sí, ¿Sí? pero ¿Se yo te entendió? entendí. ¿Se entendió? ¿Tenéis alguna duda ¿Ya? respecto a esto? Cualquier duda nos la dejáis por... Vale. Ujú. Bueno, nos preguntan también sobre muchos tipos de enfermedades que se pueden sanar. A nivel general, no sé si puedes contarnos para qué tipo de enfermedades sirve o Es quizás que alguna cosa siempre, mira, la verdad, como yo, no. bueno, antes de que se me cortara el no sé si escucharon, no, pero abarcan más de, bueno, cuando yo estudié esto, abarcaba más de 600 enfermedades diferentes, ¿ya? Y ahora deben haber quizás 800 enfermedades diferentes. Abarca desde todo, desde problemas en la espalda, enfermedades catastróficas, enfermedades emocionales, abarca todo lo que tiene que, toda enfermedad que tenga que ver con virus, hongos, bacterias, disfunciones y parásitos. ¿Ya? ¿Cómo se altera el pH? Dice alguien ahí. Es que no es cómo se altera. A veces, en nuestro ritmo de vida, la alimentación que tenemos genera desequilibrio. ¿Ya? No es como que digamos, se altera de una manera en particular. Nuestra forma de vivir genera desequilibrio en nuestro organismo. Y lo que hace, bueno, la terapia es equilibrar esas zonas que pueden estar afectadas. ¿Mm? Sí, tu organismo está haciendo enfermo. El organismo enferma si está acidificado o si está alcalino. El organismo saludable debe tener un pH neutro. Nosotros, naturalmente, tendemos a un pH neutro. ¿Ya? Cuando hay una pequeña alteración que genera o alcalinización o acidificación, eh, es cuando se produce algún problema de salud. ¿Mm? Sí, mira, te voy leyendo las enfermedades para las que nos preguntan, aunque incluye muchas, ¿no? Para que les confirmes a estas personas si realmente se puede tratar. Ana nos pregunta si está contraindicada con epilepsia y diabetes. Es decir, si hay alguna No, contraindicación. de hecho las trata. Son enfermedades que trabaja este tipo de terapia, las dos, Funciona para... ionización y biomagnetismo. ¿Mm? Mira, la única enfermedad, la única contraindicación que tiene es en los casos de personas que están con cáncer y que se están haciendo quimioterapia o se le hicieron alrededor de un año. La quimioterapia es altamente tóxica para el organismo, ¿ya? Y si tú mezclas quimioterapia y te haces presencialmente biomagnetismo, te puedes morir, ¿ya? Porque el biomagnetismo equilibra pH y la quimioterapia altera de manera, digamos, muy fuerte el organismo y genera un desequilibrio generalizado en el sistema inmunológico. Entonces, tú puedes matar a una persona si presencialmente te decides hacer una terapia de biomagnetismo estando con quimio o habiéndotela hecho alrededor de un año. Se demora alrededor de un año en eliminarse esta parte más tóxica de la quimioterapia, ¿ya? Y es más, antes de hacerte la terapia, si tú estuviste hace un año y medio, por ejemplo, un año y medio con quimio, el terapeuta primero te tiene que hacer una limpieza de médula, ¿ya? Eliminar el resto de toxinas que hayan quedado de la quimio y después
empezamos terapia. Esa es la única contraindicación real de esta terapia. Ahora, todo lo que es imanes, porque hay varias terapias con imanes, está biomagnetismo, ionización, magnetoterapia, psiconeuromagnetismo, hay muchos temas con imanes, tienen contraindicaciones comunes que tienen que ver con el imán. Por ejemplo, una persona embarazada no se debe poner, bueno, no se puede tratar nada que tenga que ver, digamos, que tenga que poner el imán en el vientre, porque obviamente puede generar un aborto sin querer. Una persona con marcapasos no se puede tratar el corazón, puede tratarse otras partes del cuerpo, pero no el corazón, porque jode el marcapasos. Una persona que tuvo un impacto de bala y le quedaron esquirlas, no se puede tratar la zona con esquirlas, por el tema del imán. ¿Ya? ¿Qué otra contraindicación tiene? Porque esas son las básicas, y eso sería, de hecho, esas son las contraindicaciones. Ahora, a distancia, que es la especialidad que yo hago, no tiene ningún tipo de contraindicación en ningún caso, incluyendo la quimio, porque no estás impactando directamente el imán en el cuerpo del paciente, sino en el cuerpo prestado. Entonces, en ese caso, no tiene ninguna contraindicación. Preguntan también si funciona para asma, ansiedad, Sí, sí, sí. Con respecto a los dolores de cabeza, tengo entendido que son más de 3.000 causas de dolor de cabeza, y de esas 3.000 causas, el biomagnetismo controla 27. para mascotas. Pero por lo menos lo... Ah, Para mascotas también nos preguntan. sí. Ahora yo trato a mis mascotas con biomagnetismo y tengo pacientes perrunos, pero los trato a distancia. Ya, cuando aprendí la técnica y no sabía a distancia, aplicaba presencialmente, pero obviamente los perritos se mueven y hay que estarlos entusiasmando con algo para que se queden quietos, porque el mínimo de, digamos, presencialmente que funcione bien la terapia son 10 minutos que tiene que quedarse quietito. Entonces, sí, yo lo aplico a distancia. Yo a mis mascotas los trato a distancia. Vale, Sí, funciona con todo tipo de mascotas. De hecho, he atendido hasta mi tortuga con las terapias. Sí. nos preguntan también por artrosis, problemas de columna, problemas de tiroides. ¿Qué problemas de columna? Porque sí ve hernia, ve, ¿cómo se llama cuando se mueve el disco? Discopatía. eh, ve varias enfermedades de la columna, la verdad. No me acuerdo ahora todas, pero ve varias, ¿ya? Que si ahí me podrían especificar, yo después, si es que no me acuerdo, les puedo decir si la trata o no la trata, pero sí trabaja hartos temas de la columna, Y también ¿ya? Todo lo que es lumbago también. para sanar la parálisis subnuclear progresiva que dicen que no tiene cura. Mira, sanarla por completo, no. Lo que hace es mejorar tu calidad de vida. Interesante. Vale, bueno, vamos a seguir con las preguntas, con la entrevista y al final vamos a dejar un apartado para preguntas. ¿Podrías contarnos cuál es la diferencia, ¿no?, entre biomagnetismo, ionización, magnetoterapia y cómo, ¿no?, cómo se aplican cada una de estas terapias? Es decir, Ya. cómo sería un proceso con ellas. Ya, la magnetoterapia es una terapia que también usa imanes. En este caso no es par biomagnético, sino que trabaja el, digamos, alcalinizar o acidificar un poquito, activar un poquito más las zonas según el desequilibrio que esté. La magnetoterapia trabaja por repetición, a diferencia del biomagnetismo. No equilibra pH. Por ejemplo, si una persona tiene algún tipo de alcalinidad, qué sé yo, lo regula un poco, pero no es como el biomagnetismo, en donde tú rompes, digamos, el origen de la enfermedad. La magnetoterapia, por ejemplo, ayuda mucho para los dolores, ayuda mucho como complemento para tratamiento para el cáncer en todo lo que es, por ejemplo, la anemia, las toxinas, eliminación de toxinas. Tiene muchas aplicaciones, la verdad, la magnetoterapia, pero es diferente y se requieren muchas más sesiones, porque la magnetoterapia, para que funcione, se requieren
3 sesiones semanales obligatoriamente presencialmente. Y a distancia también es como la misma, digamos, la misma cantidad de sesiones. Y para que funcione por completo un tratamiento, esas 3 sesiones semanales son entre 2 a 3 meses continuos. Yo lo aplico como complemento porque como complemento no requiere esa atadura. Pero si tú vas a usar solamente magnetoterapia, es bastante más lo que necesitas para poder sanarte a través de ella, ¿ya? Por eso yo lo ocupo como complemento, pero no como tratamiento único, que otras personas sí podrían usarlo. Ahora, para los dolores, claro, tú te pones un imán, por ejemplo, base negativa, siempre son imanes terapéuticos, ¿ah? Porque a mí me ha tocado escuchar muchas veces que la gente usa imanes hasta del refrigerador para tratarse cosas. Y la verdad es que el imán tiene una graduación específica que lo hace saludable para el organismo, digamos el imán terapéutico, y tiene un tiempo de uso en el organismo. Y como te digo, el Gauss que se usa, bueno, tengo entendido que hay gente que usa hasta 7000 Gauss, yo uso hasta 5000 en los casos con cáncer, ¿ya? Y el promedio es de 3000. Y por ejemplo, para el biomagnetismo, estos pares deben tener los mismos Gauss, porque si no, puedes generar un desequilibrio mucho mayor. Entonces hay que ser muy responsable con el tema del imán. En la ionización se utilizan imanes terapéuticos sin forrar, ¿ya? Y esos imanes, que a mi juicio de verdad, yo encuentro una toda maravilla la ionización, es maravillosa. Esa terapia, bueno, fue creada por el Manhattan Woman Hospital hace como 15 años atrás, y lo que hace es restablecer la comunicación química y física de la zona afectada por la enfermedad y trabaja directamente a nivel celular, ¿ya? Ahora, esa octava maravilla, para que funcione bien, tiene imanes específicos de Gauss totalmente específicos. O sea, por ejemplo, para una limpieza médula se usa específicamente un imán chico de 4800 Gauss por 12 minutos por lado, exactos, cronometrados, para hacer el efecto que corresponde. De lo contrario, tú puedes generar daño si tú no sabes aplicar bien la terapia. Son cosas que son muy delicadas de aplicar, que no tienen contraindicaciones haciéndose bien hecho, digamos, el tema, salvo lo que ya hablé, pero la gente, es súper importante la conciencia de que tienes que saber lo que estás haciendo y no hacer cosas desde el desconocimiento. Hay mucha gente que dice, no, es que tú sí puedes usar imanes, yo me pongo un imán del refrigerador, ese mismo me lo puse y me quitó el dolor. Qué bueno que le haya quitado el dolor, pero hay que tener mucho cuidado con el Gauss y que no haya generar algún daño celular, ¿ya? Ahora, lo que es biomagnetismo, ionización, la cantidad de enfermedades que trabajan son fenomenalmente grandes, o sea, lo que uno busque está, ¿ya? Ahora, no es milagroso, no es que en una sesión yo me voy a sanar del problema. Eso depende de cada persona. Ahora, presencialmente, normalmente la ionización no es tan larga. Em, por ejemplo, autismo, presencialmente son 15 sesiones, ¿ya? Y a distancia depende del daño. Yo, por ejemplo, ahora estoy tratando un niño con autismo bastante avanzado, bastante fuerte el nivel. Y vamos en la cuarta terapia o en la cuarta sesión. Y todavía falta bastante, pero ya empezó a disminuir, digamos, él era muy agresivo consigo mismo y ya empezó a tener estos pequeños cambios de estar más tranquilo, de estar más conectado, ¿ya? Y obviamente la cantidad de sesiones va a depender digamos, de cómo él va recibiendo la terapia y cómo lo va asociando al campo energético. Porque, bueno, a distancia se trabaja a nivel de campo energético y que es la sanación cuántica que le llaman, ¿ya? Y eso depende según el daño. ¿Mm?
me expliqué. Yo soy súper enredada, si alguien no me entiende me pregunta, ¿no? Que yo me entusiasmo y en bla, 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 y de repente me puedo ser enredada. ¿Cómo es ya un proceso contigo y qué expectativas, ¿no? podemos tener de ese proceso? Es decir, cómo funciona desde la que Un proceso, digamos, de sanación a distancia. ¿Mm? Un proceso de sanación a distancia, lo primero que hay que hacer, ya sea conmigo o con cualquier persona que haga estas terapias, es que a ti te tienen que revisar. La sanación a distancia es muy específica, maravillosa, pero es súper exacta. En primer lugar, lo primero que se debe hacer es verificar si el campo energético del paciente se quiere sanar. Nosotros conscientemente decimos sí nos queremos sanar, pero muchas veces nos queremos sanar o queremos vivir, por ejemplo, yo cuando tenía leucemia, por mi familia, porque yo quería ver crecer a mis hijos. Pero yo en ese momento yo no quería vivir por mí, tenía una depresión súper fuerte y no quería vivir por mí. Resultado, 10 años después me volvió. ¿Ya? Cuando tú vas a hacer sanación cuántica, cuando tú vas a hacer la sanación a distancia, ese factor inconsciente se manifiesta. Y si el inconsciente dice que no te quieres sanar, no puedes hacer, no te va a servir la sanación cuántica. No se puede hacer a distancia, tendrías que aplicarlo presencialmente. ¿Ya? Esa es la primera cosa que conmigo siempre hay que verificar. Nosotros siempre hacemos un rastreo previo, que obviamente no es cobrado, y se verifica si la persona se quiere sanar y si le va a servir la terapia o no. ¿Ya? Porque no, obviamente la idea no es engañar a nadie y la idea es que la persona se sane. Yo, gracias a Dios, he tenido la buena suerte de que mis pacientes, la mayoría se han sanado. Yo, de toda la gente que he atendido, solamente he perdido 3 personas. Y esas 3 personas fueron lamentablemente porque, bueno, en un caso tenía un cáncer, se hizo una punción y le expandieron el cáncer y el médico, en vez de responsabilizarse del, digamos, del daño, le dijo, bueno, ¿para qué te estás tratando si tú estás muerto? Y mi paciente se suicidó. ¿Ya? El otro caso que también perdí, tenía COVID, estaba desahuciada, eh, estaba totalmente con incapacidad respiratoria, estaba conectada a ventilador, la sacamos adelante, ¿ya? Obviamente para la medicina tradicional que ve solo síntomas pensaron que era un milagro médico, ¿ya? Y para los, eso es súper importante la diferenciación. Para la medicina tradicional siempre está el examen, ¿ya? No, es que mira, esto está avanzando bien, qué sé yo. Y nos pasó que con esta paciente, bueno, cuando tú haces sanación cuántica, muchas veces el campo te habla. Te habla si hay algún medicamento mal dado, te habla si hay algún abuso. Por ejemplo, esta paciente siempre se quejaba que cuando la pronaban, la lastimaban y que había un medicamento que le estaban dando mal, que le estaba haciendo daño. Entonces, esta paciente tenía 2 sesiones al día, de extrema por su gravedad, y el médico le convenció a la hija, que fue a la que me contrató a mí, de que la paciente estaba muy bien y que yo le estaba tratando de sacar plata al hacerla tener las sesiones 2 veces en el día, todos los días, porque era un paciente muy grave. Entonces yo le decía, no, la paciente está grave, y es peligroso quitar las sesiones. Pero obviamente yo era terapeuta y el otro era un médico. Entonces la convenció y ella dijo, bueno, voy a sacar una de las sesiones al día y no notaron cambios. Entonces obviamente al principio le dio la razón al médico. Y obviamente cuando tú tienes una enfermedad muy grave, yo reconozco que es caro. Ya, esto no sale barato, sale más barato que la medicina tradicional, pero caro igual. Y me dijo, ¿sabes qué? El doctor me dice que está súper bien, que la van a dar de alta la semana que viene, entonces quiero soltar un día de terapia. Y ahí le dijimos, tu mamá sigue grave, ella habla un medicamento que le está haciendo mal, pero obviamente yo no puedo ponerle la soga al cuello a nadie. Ella soltó la terapia y murió al día siguiente la mamá. Entonces, son cosas muy fuertes. Y bueno, la tercera también fue un cáncer que decidieron experimentar con ella. Era un cáncer de páncreas. Al principio logramos retroceder el cáncer de etapa 3 a 1, ¿ya? Pero ella le dio una infección vaginal
Y yo en ese tiempo, yo siempre veía la enfermedad como tal, o sea, veía el proceso porque, bueno, cuando partí, lo tradicional del biomagnetismo y lo muy lindo es que tú tratabas todos los problemas de salud que aparecían, pero la gente consideraba que era demasiado larga la terapia, demasiadas, digamos, porque uno se demora en la sesión, digamos, presencial, te puedes demorar bastante, y a distancia, más o menos en una sesión tú te demoras 1 hora, 1 hora y media, por lo menos como yo lo hago. Entonces, después como que la gente se quejaba, no, es que es mucho, y me acostumbré a tratar el problema por el cual me pagaban, digamos, en sí. En este caso, yo veía el cáncer y ella fue a una ginecóloga a ver el tema de su infección vaginal. Y lo que yo no contaba, que fue una lección que me cayó como chuzo a mí, es que la ginecóloga le dio un medicamento que favorecía cáncer, favorecía células cancerígenas. Y lo que ocurrió es que el cáncer se expandió. Entonces, cuando a mí me tocó la sesión siguiente, estaba todo alteradísimo. Empezamos a verificar qué había comido, dónde había estado, qué cosas le habían dado, hasta que me empieza a dar los remedios. Y una de las cosas que un terapeuta siempre tiene que tener presente es que hay que investigar. Y yo pienso que la medicina también, la medicina tradicional también debería verificarlo. ¿Qué alteraciones, qué efectos secundarios, qué interacciones tienen los medicamentos? Entonces empezamos a buscar los medicamentos y en uno salía especificado que generaba, que no se le podía dar a personas que hubiesen tenido cáncer o que tuvieran cáncer porque favorecía el incremento de células cancerígenas. De ahí obviamente ya cayó mal, la volvimos a recuperar, la volvimos porque digo patudamente que yo soy la terapeuta, pero en realidad eso es una patudez. Yo trabajo con gente que presta el cuerpo para sanar pacientes, entonces somos un equipo. Ya, lo otro es una patudez. Y ahí empezó, el campo energético empezó a alertar de que ella podía tener riesgo de peritonitis. Nada que ver con mi cáncer, porque ella empezó a tener dolores muy fuertes, sobre todo cuando iba al baño, ¿ya? Y yo empiezo a rastrear y a mí me sale que no es el cáncer. Entonces le digo, ¿sabes que este es un dolor aparte? Y empecé a rastrear para ver de dónde miércoles era el dolor. Y me sale peritonitis. Y me dice, ¿sabes qué, Gea? Te equivocaste porque yo no tengo apéndice. Y le dije, me sale peritonitis. Año nuevo, peritonitis. Casi se murió. Y de ahí empezaron, bueno, cayó muy mal al hospital. La familia no creía en el tipo de terapia que hacía yo, entonces le decía todo lo que hacían los médicos, todo lo que los doctores hablaban, se hacía. Y empezaron a experimentar con esta niña distintas cosas que supuestamente estaban en estudio, qué sé yo, y al final se agravó mucho. Y no murió del cáncer, ella murió bueno, la familia se la llevó a la casa y no tuvieron en cuenta que un paciente postrado siempre debe tener una enfermera que por lo menos vaya día por medio o cada 3 días a la casa, y esta niña murió por una eh, obstrucción intestinal. ¿Ya? Y eso fue lo que la mató al final. Entonces, esos han sido los 3 pacientes. De esos 3 pacientes, curiosamente, ninguno de ellos fue el paciente más grave que tenía. Y ahí está el otro factor. En las sanaciones lo que yo aprendí es que si tú quieres vivir, vas a vivir. Si tú quieres vivir por los demás, va a depender. El que quiere vivir, aunque digan que no pasa la noche, en mi experiencia eso puede cambiar. Ya a mí me ha tocado pacientes que supuestamente les quedan horas de vida y no ha sido milagro, ha sido aplicación de la terapia, la gente sale adelante. Y en el caso de estos casos, curiosamente, la niña de cáncer que se murió del tema de, digamos, digestivo, ella quería vivir por su familia. Estaba cansada ya, estaba aburrida de tanta cosa, no quería vivir, digamos, por sí, sino que quería compartir más con su familia. Entonces tú ahí vas midiendo, vas viendo, pero la gente que quiere salir, curiosamente, incluso en la situación más crítica, tienen más oportunidad y tienden a sanar más rápido que alguien que tiene o heridas espirituales o este tipo de cansancio mental que se genera con las enfermedades catastróficas. Súper interesante todo lo que estás compartiendo con nosotros, Gea. Vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas.
Pero antes me Ujú. gustaría que compartieras con las personas que nos están escuchando si alguien tiene una enfermedad catastrófica, una enfermedad crónica o conoce a alguien que esté transitando por esa experiencia, ¿qué pautas les podemos dar para que puedan comenzar a sanar, puedan dar esos primeros pasos para conectar con ese proceso de sanación? Primero, informarte cómo funciona la enfermedad. Yo creo que es clave saber qué nos pasa. Yo reconozco haber sido tremendamente ignorante en todo esto y el saber realmente cómo funciona, qué es lo que te está fallando, dónde se produjo el problema, es lo primero que tienes que investigar. De ahí, porque obviamente, o sea, la terapia tú la pagas y te la hacen, ¿no es cierto? Pero hay una parte personal de uno también que muchas veces está sumamente afectada y uno no se ha dado cuenta, ¿ya? Por ejemplo, una diabetes tiene que ver con falta de autoestima, por ejemplo, por haberte sentido poco querida, poco valorada por tus seres amados en algún momento de tu vida. Todas las enfermedades no son de golpe y porrazo como la gente cree. Hay un proceso detrás. ¿Quién lo creó? Un cáncer es una pena grande o una rabia muy grande contenida por mucho tiempo, dependiendo de dónde se generó. Por ejemplo, el de mamas tiene que ver con la madre y con los niños, con los hijos también, ¿ya? Sobre todo con la madre. El de útero tiene que ver con los hijos, ¿ya? El de tiroides tiene que ver con los afectos, la familia, ¿ya? Entonces siempre como primero aprender de dónde viene mi problema, qué es lo que me está enfermando. Por ejemplo, la gente que tiene enfermedades graves, verificar si hay geopatologías en la casa. Es algo que no se conoce en todos los países, en el mío tampoco. Yo lo aprendí porque quería saber un poco más y descubrí que es súper importante, súper, 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 súper importante, tanto para cáncer, para depresión, para trastorno ansioso, para alteraciones cardíacas, para problemas en los huesos y cartílagos. Esta cuestión es fundamental y muy poca gente lo ve. Y bueno, las geopatógenas tienen que ver con las energías nocivas planetarias que nosotros recibimos a diario en nuestra casa. Por ejemplo, si tú tienes tu cama sobre una línea telúrica, esa energía nociva, digamos sobre un, perdón, no una línea, sino una, una intersección de líneas telúricas, esa energía nociva sube. Y como tú duermes todos los días en la misma cama, esa energía es acumulativa. Por ejemplo, si hay una napa subterránea y estás sobre, o sea, digamos, bajo tu cama, esa energía sube. Por ejemplo, si hay las geopatógenas artificiales, si hay cables de alta tensión a menos de 100 metros de tu casa, eso favorece cáncer. La mayoría de la gente que tiene cáncer no toma en cuenta este tipo de cosas. Si tu alimento, porque por ejemplo yo he tenido pacientes con cáncer que de hecho son veganos y cuidan mucho su alimentación, pero si este alimento es producido en una zona de alta, digamos, de torres de alta tensión, están recibiendo todas esas buenas energías y tú te las comes y las recibes en tu organismo. Si, por ejemplo, el lugar donde están cultivando los alimentos tiene contaminación por metales pesados, tú lo estás recibiendo en tu organismo. Entonces, segunda recomendación, yo no sé en cuántos países lo hacen porque hace poco tiempo hablé un poco del tema y la gente me miraba súper raro. Hay un proceso que se llama, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Que se llama limpieza médula, que es una técnica de la terapia de ionización, que consiste en limpiar la médula espinal. Se hace cada 3 meses en promedio, salvo en la gente que tiene cáncer, que se hace más seguido. Y se eliminan todo el tipo de toxinas, virus, hongos, bacterias, dañinas, disfunciones, parásitos que se hayan acumulado en ese tiempo. No es que te elimine el 100%, pero elimina lo suficiente para que tú puedas estar saludablemente. ¿Ya? Eso yo les recomendaría, por norma, empezar a aplicarlo en la vida. Métodos de desintoxicación saludables también.
¿ya? Porque uno yo voy a la feria y yo no verifico de dónde el casero compró su palta, dónde compró cada cosa, uno no tiene la menor idea. Y la verdad es que es muy importante. Por ejemplo, la gente que no tiene cómo verificar geopatógenas, el cobre es un aislante maravilloso. Entonces, una de las técnicas que se utiliza para reducir el daño, porque las geopatógenas no tienen cura, las casas que tienen ese problema no tienen mucha solución, digamos, lo que se hace es disminuir el daño, amarrar eh, alambre de cobre, una buena porción, en las 4 patas de la cama. Eso disminuye digamos, el daño de energías nocivas por estas geopatógenas. Por ejemplo, el otro factor que ese lamentablemente no es tan fácil de eludir, tiene que ver con las energías, digamos, todo lo que es el aumento de energía solar, cuando previo a las tormentas solares, eso también enferma, sobre todo a las personas con enfermedades mentales. Los altera muchísimo y de hecho hay estudios que señalan que en esas fechas pueden haber aumentos de suicidio a nivel global. Entonces, aprender un poquito, entender estas aristas es la base de cualquier proceso. Y de ahí, obviamente, si tienes los recursos, tomar terapia, fenomenal. Ahora, para el cáncer hay remedios que, digamos, caseros, que son sumamente efectivos, que la gente no conoce, pero que se puede ayudar un poquito. Por ejemplo, la gente que tiene cáncer, yo lo aprendí de un médico de medicina tradicional hace mucho tiempo, que consiste en tomar un vaso de un limón, de exprimir un limón con una pizca de bicarbonato. Eso se toma 2 semanas sí, 2 semanas se suelta, y esto empieza a regular nuestro pH, y como el caso de una persona con cáncer, ese pH está sumamente alterado, acidificado, lo empieza a regular y empieza a retroceder el cáncer. Entonces hay distintas, digamos, hay distintos accesos que las personas pueden tener. Por ejemplo, la piedra chunguita para las personas que tienen alteración a los huesos, con todos estos cambios energéticos que hay planetario y todo, ayuda mucho a reducir el malestar. La amatista puesta en la zona de dolor o la fucsita puesta en la zona de dolor ayuda a disminuir una parte de esos dolores que son tan desagradables por la artrosis. La gente que tiene artrosis es fenomenalmente buena, por ejemplo, ¿cómo que se llama? La gelatina natural del hueso del vacuno, por ejemplo. O si no se tiene el colapés, que le llaman, tomarlo a diario. El regular el magnesio. Entonces, todas esas cosas te ayudan previo a una terapia. Todas esas cosas, esas pequeñas cosas funcionan muy bien. Para la gente que tiene enfermedades graves, el agua cristal, conseguirse agua cristal y empezar a tomarla. La gente que no tiene ese acceso, bueno, porque el agua cristal es más cara. Por ejemplo, el agua chunguita, obviamente haciéndola bien, que tú compras la piedra, que tiene que ser natural, eso tú lo pones en un recipiente de vidrio, llenas el agua, la dejas actuar 24 horas, sacas la piedra y esa agua te dura, bueno, hay gente que dice que dura siempre, la verdad es que yo la recomiendo usar hasta el tercer día y después yo la descarto, ¿ya? Y es un proceso natural y funciona muy bien, ¿ya? Esa agua, la única contraindicación que tiene es para las personas que tienen esquizofrenia, ese tipo de enfermedad, pero para la gente que tiene epilepsia, todo eso es muy buena. Entonces, esas son como pequeñas ayudas por las cuales, desde mi perspectiva, yo considero que uno debe partir, cambiar la alimentación. O sea, si una persona tiene cáncer en mi país, el médico no te dice, no te cambia nada de la dieta. Y desde mi perspectiva como terapéutica, o sea, terapeuta es básico que una persona que tiene una enfermedad que te está acidificando el cuerpo, entre más acidez, más avanza el cáncer. Esa es la realidad. El cáncer, cuando tú estás ácido, es impresionante la rapidez con la que tú te agravas o que empieza a pasar de etapa, empieza a subir estadio. Entonces, el cambiar tu dieta a una dieta más alcalina en esos casos, ¿ya? Las personas con artrosis, con artritis,
con cáncer, todas las enfermedades que son, digamos, de acidificación, mejorar la dieta y alcalinizarla un poquito. Obviamente cada cierto tiempo ir viendo con exámenes cómo va mejorando tu organismo, porque no es que uno haga una dieta alcalina toda la vida, es un tiempo que se requiere y después regulas, cosa de no irte al otro extremo tampoco. Son pequeñas ayudas que si uno hace bien las cosas te puede de verdad mejorar muchísimo tu calidad de vida. ¿Mm? Genial, mil gracias por todo lo que has compartido. La verdad que son un montón de tips súper interesantes, ¿no? Que muchas veces no lo sabemos, ¿no? La mayor parte, la verdad, que los desconocías, así que te agradezco mucho toda la información. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queréis consultarnos, dejarnos en el chat y ahora os iremos leyendo uno por uno. Antes, Gea, bueno, cuéntanos cómo es las terapias contigo, cuáles son los precios, tarifas y si quieres dejar tus datos de contacto en el chat por si alguien quiere contactarte o trabajar contigo, pues puedes hacerlo. De todas maneras, lo enviaremos en el mail junto con la grabación de este taller por si alguien quiere volver a verlo y bueno, pues consultar a Gea para cualquier cosa que necesite. Mira, o sea, yo bueno, tengo mi página web, www.terapiascomplementariatsumiaje.com, que ahí la voy a dejar si lo puedo, tuve que conectarme desde el celular, No te preocupes, la así que se me comparto yo, complica. si quieres, la comparto yo mientras Ya. vamos respondiendo las preguntas. Y bueno, y el precio promedio de una sesión sale $45, pero en caso de enfermedades crónicas que se requieren más, eso se acuerda, porque la idea es que la persona se pueda tratar adecuadamente y no deje la sesión, digamos, por un tema económico. Ahora, la sanación a distancia es muy exacta, ¿ya? En el caso de la gente que quisiera tratarse conmigo o con cualquier otra persona que lo haga a distancia. No es cuando uno quiere. De hecho, yo trabajo yo le decía a la Miriam una vez, yo trabajo de lunes a lunes, ¿ya? Y eso no es porque sea fanática del trabajo, sino que técnicamente es el campo energético del paciente el que dice cuándo le toca la siguiente sesión. Y te puede tocar feriado, te puede tocar año nuevo, te puede tocar lo que te toque, y eso se tiene que respetar. Muchas veces cuando las personas están muy graves, digamos de extrema gravedad, estas terapias son a diarias. Obviamente tú no puedes cobrar lo mismo en esas circunstancias, digamos, de los $45, no, eso se pacta y se pacta previamente, porque obviamente la idea es que la persona se sane y no que uno lucre con el dolor, desde mi perspectiva por lo menos, ¿ya? Entonces esas cosas se hablan, ¿ya? Y el protocolo es el que he explicado, o sea, siempre se revisa si la persona, eh, el campo energético, quiere la sesión, quiere la terapia o no. Si no, solamente se puede hacer presencialmente, ¿ya? Eso es súper importante con cualquier terapeuta a distancia, se lo digan o no, ¿ya? Eso funciona así, ¿ya? Y de ahí se inicia el procedimiento, ya se pacta el día y durante el día se hace la terapia, se le avisa a la persona cuándo empieza y cuándo terminas y qué encontraste y cómo vamos, digamos, evolucionando y cuando te toca la próxima sesión o si ya estás listo. Así funciona esto. Genial, dejamos los datos de contacto, lo dicho, pues si cualquier persona quiere hacer cualquier tipo de consulta, pues ahí puede encontrarte. Vale, estoy revisando las preguntas, vamos a ir respondiendo desde las primeras, lo dicho, cualquier cosa que nos queráis consultar, las vas añadiendo al chat y os vamos respondiendo. Ana María nos pregunta si sirve para pacientes con parálisis cerebral. Sí sirve, sí sirve. ¿Ya? Ahora, que vayas a recuperar al 100% al paciente depende, ¿ya? Eso depende de cada organismo, ¿ya? Pero sí sirve. Silvia nos dice que tiene entendido que habiendo tenido quimioterapia y rayos por cáncer de endometrio 3B no se puede aplicar magnetoterapia. De hecho, o sea, bueno, como te digo, tienes que esperar el año. Eso tienes que esperar un año después, sí se podría aplicar. Pero con el tema de la limpieza médula, de la eliminación de los metales, todas esas cosas previo a la terapia.
pero tienes que esperar un año presencialmente. A distancia se puede aplicar incluso a la par. A distancia no tiene ni una sola contraindicación, nada. Lo único es que si el campo no quiere, no puedes hacer la terapia. Preguntan también que cómo se hace ese rastreo previo para ver si queremos sanar o no, si es a distancia. Es a distancia, bueno, se pide las fotografías del paciente. Yo siempre pido una fotografía de cuerpo entero de frente que se vea cabeza y pies y otra de espalda que se vea cabeza y pies. Pido el nombre completo del paciente y lo que se hace un entrelazamiento cuántico. Yo entro en el campo energético del paciente y verifico. Es un poquito raro, pero es ciencia. Es bien extraño, mucha gente piensa que es un tema esotérico y no es un tema esotérico. Carmen nos pregunta que si de forma presencial no influye el deseo de sanarse. Mira, presencialmente no influye. Lo que es, o sea, lo que es que el deseo de sanarte en sí, lo que hace es que te sea más efectiva o menos efectiva la terapia. Si se fijan, hay muchas personas que se han tratado con 1000 cosas y no se recuperan. ¿Ya? Si ustedes revisan, hay muchas personas, incluso en no cosas de vida o muerte, de repente, si se fijan, hay personas con depresión que pueden estar 10 años en tratamiento y no mejoran. Requieren de los medicamentos constantemente, tienen caídas recurrentes. Y bueno, ahí hay varios factores. Obviamente, muchas veces por la medicina tradicional, a veces la medicina no logra encontrar cuál es la causal y efectivamente, obviamente, si no tienes la causal, es difícil sanar. Pero hay otras veces que sí ha encontrado la causal, pero inconscientemente la persona, por las razones que sea, y ahí voy a entrar un poco más al tema esotérico, por el tema karmático, por el tema, muchas veces nosotros venimos a reparar algún daño que hicimos previo o nuestros ancestros, yo sé que para muchos, ahí estoy entrando ya en un tema, digamos, más esotérico, nosotros reparamos el daño a través de la enfermedad, eso pasa y pasa muy recurrentemente. Entonces, cuando eso ocurre, te hagas la terapia que hagas, te cuesta más sanar. Por eso que a distancia te dicen no. Así de simple. Cero posibilidad. Cuando el campo energético dice que no. Y presencialmente la persona muchas veces sana muy poquito o cae recurrentemente en lo mismo porque tiene que pasar por esa experiencia. Tiene que pasar por esa situación. Y hasta que yo ahí en esos casos, yo siempre recomiendo la ancestrología. Recomiendo revisar todo el tema energético. Practico terapias científicas y terapias que no son tan científicas, ¿ya? Pero que son de ayuda igual, ¿ya? Y cuando está ese tipo de situación, cuando a la persona le ha costado mucho sanar, yo verifico esas cosas, porque aunque uno no lo crea, influyen muchísimo en un proceso de recuperación. Por ejemplo, enfermedades que de repente te has hecho todo y no mejoras nada, tú solucionas ese tema y la persona es como, oh, milagrosamente se sanó en un par de meses o incluso en días. A mí me ha tocado gente que en días es un cambio radical. Tú haces eso y la persona, no sé, porque he tenido pacientes con dolores crónicos eh, que de hecho, nada les resultó, ningún tipo de terapia ni de la medicina tradicional, ni complemento, nada, nada, nada. Y yo decidí una vez probar con esto. Lo hice a través, digamos, del inconsciente, yo lo hice, y la llamo, le digo, ¿cómo te sientes? Y empieza a mover, no tengo dolor, se acabó. Y de hecho hasta el día de hoy. Entonces tú ahí vas viendo cómo están esos factores de repente y que pueden influir, aunque uno no conozca mucho el tema. Preguntan a María si una misma se puede aplicar ese tipo de terapias. De hecho, o sea, tienes que aprender la terapia, pero sí, pero tienes que aprender bien la terapia. O sea, yo siempre digo que las cosas se hacen bien hechas o no se hacen. Pero sí, de hecho existe la autosanación. Yo me sano a mí misma. Las otras 2 veces la leucemia me las traté yo. Y gracias a Dios menos mal no he vuelto. Sí. Aquí tenemos una pregunta también muy interesante. Nos dice Ana, mi hija nació con diabetes y no le dio tiempo a pensar en nada.
¿no? Justo hablabas que el tema de la diabetes era por un tema de no sentirse valorada. O sea, es que en primer lugar, si una persona nació con un problema de salud, ahí ya de partida, sí o sí, revisa el árbol para atrás, porque el niño está, diga, yo lo digo así, pagando el plato roto de algo sucedió atrás. El niño vino a reparar ese daño y muchas veces incluso pierden la vida en este proceso. Entonces yo soy partidaria en los niños que nacen con algún problema de salud, tratarlo, digamos, tratar la parte física de la enfermedad y romper la conexión con las lealtades familiares nocivas que pueden estar metidas. Súper Porque en verdad, no es casualidad. Digan lo que digan, no que es la genética que aquí que allá, que sí obviamente tiene una base científica y hablan de la genética y todo, también hay un factor que no conocemos tanto y que sí está ligado totalmente al árbol. De hecho, muchas veces las personas que en la familia se repite la diabetes y todo, tú empiezas a hurguetear para atrás, te empiezas a topar con un montón de problemas asociados a, digamos, problemas familiares, donde las personas, donde tú buscas al individuo uno que partió el problema, tenía unas penas súper complicadas, por ejemplo, en el caso de la diabetes, donde fue muy rechazada por la familia y tú tienes que romper ese lazo, ¿ya? Es súper importante. ¿Cómo influyen las fases lunares y cómo aliviar los efectos en personas sensibles? Nos preguntan. ¿En qué enfermedad? Porque hay algunas que puedes ayudar y hay otras que tienes que tratar de entender el proceso y que tú tienes que entender que es un factor externo que está haciendo un efecto en ti, pero que no eres tú. A mí me ha tocado mucha gente que, por ejemplo, de repente le han venido instintos suicidas. Curiosamente, cuando hay un tema externo, digamos, lunar, solar, digamos, geomagnético, a mí es como que en el día llega mucha, mucha gente por el problema y yo opto por revisar la página de la NASA. Y ahí veo, sí, pues hay que saber qué está pasando. Y en ese caso, por ejemplo, cuando es el tema suicida, yo le explico, yo en mi caso con mis pacientes no son números, mis pacientes son mis pacientes, mis queridos pacientes, y yo lo que les hablo, les explico el proceso, obviamente muchas veces les cuesta como entender, entonces les mando la foto de la casa y le digo, mira, aquí está, acá está la alteración que te está generando el problema, respira profundo, mantén la mente ocupada, esto ya va a pasar, es muy importante el apoyo. Porque muchas veces la familia, sobre todo cuando tienes una depresión endógena, cuando hay, eh, digamos, un trastorno ansioso severo, muchas veces la gente termina por no tenerte paciencia, este ya está inventando el problema. Y no, no lo está inventando. Lo que pasa es que no logramos entender su magnitud para esa persona. Yo sufrí de depresión endógena hasta los veintitantos años de mi vida, entonces conozco el proceso. No sabía cómo afectaban estas cosas lunares, no tenía la menor idea en esa época, pero sí efectivamente altera mucho. Ahora, más que lo lunar, desde mi perspectiva, lo solar y lo geomagnético, ¿ya? Entonces, el darles ese entendimiento de que es un problema que no es ellos que se quieren suicidar, que no es ellos los que tienen, digamos, destruida la vida, sino que es algo externo que los está afectando. El darles ese conocimiento, ese entendimiento, las personas empiezan a reaccionar. El ayudarlos a mantener su mente ocupada en ese momento. Yo le llamo el apapacho, ese abracito, esa contención que tú necesitas en ese momento. Ahora, para las personas que tienen problemas de salud, asociados, por ejemplo, a la artrosis, que también se altera, pero los dolores aumentan mucho, yo les recomiendo tener fucsita, que es una piedra, ya que tiene la capacidad de equilibrar. Y para el dolor de huesos, el dolor de cartílagos, desde mi perspectiva, yo uso una así, sí, yo uso así de es muy buena, la matista. Entonces, cuando están estas alteraciones en que tú te sentís tan mal y que de repente te tomáis los medicamentos, porque obviamente la gente con artrosis toma un montón de medicamentos para los dolores y todo, eh, a veces hasta se intoxican con las porquerías. Estas alternativas que son más naturales
te ayuda mucho en esos momentos donde nada te hace efecto. El tener chunguita, yo lo considero sumamente necesario en esos casos. Lamentablemente en el caso del corazón no queda de otra que tratarse, porque ahí sí, o sea, de hecho se altera, sobre todo la gente que tiene problemas más complicados cardíacos, generalmente cuando hay tormenta y todo se altera mucho el tema, digamos, incluso aumenta los riesgos de infarto. Entonces ahí hay que estar atento, no podría decir haz esto, yo le digo, estate atento al médico y si te sientes mal, anda. ¿Ya? O aplica la terapia. Yo en mi caso, mis pacientes ya están acostumbrados y todos se atienden conmigo, pero obviamente yo les estoy hablando todo y no todos conocen estas terapias. Yo soy partidaria de que no esperen complicarse más, porque es verdad que tiende a aumentar mucho el tema cardíaco cuando hay alteraciones solares y todas esas cosas. Nos pregunta Carmen que qué es el agua cristal. El agua cristal es un agua reordenada molecularmente, fue creada por una doctora llamada Esther del Río, que es una doctora mexicana, y es fabulosa para recuperar la homeostasis original, digamos, la homeostasis perfecta del organismo, la que debiésemos tener. Es fabulosa para el cáncer, ¿ya? Y para un montón de enfermedades graves. En ese caso, alguien me habló de la parálisis cerebral. Todo eso, esa agua es maravillosa, maravillosa, maravillosa. ¿Ya? De decirles que con una jeringa, con gotitas, le metan a alguien esa agua cuando está muy grave, es muy buena. Tiene la capacidad por sí misma de retroceder varios cánceres, de ayudar en el proceso de sanación del mal de Crohn. Tiene muchas, muchas, muchas ventajas. Yo la usé mucho cuando tuve leucemia. Tomé 6 meses continuo agua cristal todos los santos días para ayudarme en el proceso de sanación. Es maravillosa, de verdad. Y de hecho, Puede investigar en países y todo. ¿Mm? justo la siguiente pregunta es sobre lo que nos comentabas, ¿no? De parálisis cerebral. Nos pregunta Ana María, ¿no? Que nació con problemas de parálisis cerebral y que le gustaría saber qué tanto podría ayudarle esta clase de terapia. Tendría que ver el caso personal de ella. Ya, ahora, ¿de cuánto puede ayudar considerablemente, pero igual yo reviso caso a caso. Yo estoy acostumbrada a revisar cada caso porque cada persona es distinta y a veces creemos que muchos de los síntomas se deben a un único problema y resulta que hay más alteraciones. Entonces yo reviso casos, esos casos así los reviso, entro al campo energético y veo si realmente te puede favorecer o en realidad no te sirve. ¿Lo del limón y el bicarbonato se puede hacer a nivel preventivo? Sí se puede hacer a nivel preventivo, pero en ese caso hazlo una vez al mes, o sea, una semana entera lo tomas todos los días en ayunas, se debe tomar media hora antes de cualquier medicamento, desayuno, todo. Es lo primero que haces en el día. Lo mismo el agua cristal, se toma media hora antes en ayunas, sí o sí, no se puede mezclar con comidas ni nada. ¿Ya? Pero solo, preventivamente es una vez al mes, no, o sea, una semana y después no. ¿Ya? Porque obviamente podrías provocar un efecto dañino si es para, o sea, es para alcalinizar a una persona con acidificación. Entonces, una vez al mes no te va a hacer un daño, pero si lo usas como lo usarías para una persona enferma, sí puede generar daño. Ok. Nos pregunta Victoria, dice, ¿cómo entrar en el campo del paciente con solo una foto? Difícil de creer, pero ¿cómo es esa entrada? ¿Es como una meditación? Se hace una conexión, ¿ya? Pero todas las personas que, bueno, por lo menos donde yo lo aprendí, tú tienes que entrar en un estado alfa, ¿ya? Digamos el terapeuta, ¿ya? Y de ahí se usa una antena. Lo que pasa es que a mucha gente le cuesta entender, todos somos uno, hay una mente colectiva. Y tú puedes entrar en otros haciendo, bueno, se usan ciertos mudras de protección, de conexión, y tú puedes abrir, bueno, le llaman el hoyo gusano para entrar digamos, crear un espacio de tiempo dimensional donde tú puedes entrar al mismo tiempo en alguien. Por ejemplo, yo ahora podría entrar en alguien que quisiera se puede hacer. A cotillear ahí a ver qué hay.
sí, a cotillear. O sea, no, pero siempre con un respeto, uno lo hace desde la salud. Ahora, no es tan inusual, de hecho, eso se sabe hace mucho tiempo, mucho antes que la ciencia empezara a investigar. Lamentablemente, porque se ha usado para hacer daño, muchas de estas brujerías que se hacen y cosas se hace a través de esto también. Es el mismo vehículo, es muy similar. Vale, Ana María nos pregunta que si enseñas estas terapias o si solo las aplicas. Entiendo que nos pregunta si hay alguna forma de Sí, formarse contigo para aprender ella las terapias. sí enseño, más individualizado, no de tantas personas, ¿ya? Pero lo que hay que buscar para estas terapias es tener el imán adecuado. Entonces, no he enseñado nunca, digamos, digamos, con otras personas de otros países, porque primero tengo que verificar, y hay que verificar que en esos países tengan los imanes terapéuticos de neodimio, que estén con la grabación correcta. Entonces, y esa parte la tiene obviamente que buscar la persona que sea el imán que corresponde. Y yo enseñarle, obviamente verificando que aprenda bien. Ujú. Vale, nos preguntan también dónde se puede conseguir el agua cristal. Esa la tienes que buscar en tu país, en cada país. Acá en Chile las hacemos pocas personas, Ujú. pero esa también se puede enseñar a hacer. Y justo eso, y si se puede hacer en casa y cómo. Sí, pero ahí necesitas ciertos materiales, ahí que hacerlo en un curso y bien hecho. Es muy delicado el proceso y no es difícil de hacer, es simple, pero hay que hacerlo bien. Es muy exacto. Ana María nos pregunta hipertensión Sí, arterial, ¿se puede tratar o mejor médico tradicional? o sea, es que de hecho para mí me ha pasado con pacientes que tienen hipertensión arterial y que les ha generado daños cardíacos el medicamento que le han dado por la medicina tradicional. Entonces, desde mi perspectiva, no hay dónde perderse. Totalmente esta técnica. Vale, y María nos responde a lo de la columna, que le preguntábamos qué problema de columna. Nos dice que se refería a artrosis, discos Ah, deshidratados, sí, piernas desplazadas, sí. rectificadas columnas Pero cervicales. la artrosis no es un problema en sí de la columna, es un problema en los cartílagos. Ujú. Pero sí, sí se trata. De hecho, me especialicé muchísimo por mi mamá. Sí, te sirve esta técnica, bueno, sirve biomagnetismo, ionización. La magnetoterapia también te sirve. Eh, y bueno, dentro de lo que tú puedes hacer también es el consumo, no sé si de las pastillas que tienen aleta tiburón, que se hacen en base a aleta tiburón, es súper efectivo si obviamente no estás complementando el tratamiento, porque la artrosis, lo terrible de la artrosis es que si tú no paras el proceso, esta cuestión sigue avanzando y sigue cambiándose el cartílago y los dolores son del infierno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema de la vitamina C, el tema de la alimentación. Las personas con artrosis no pueden comer ni choclo ni tomate. Hay un montón de cuidados que tienes que tener para frenar. Y sí, esta terapia sí puede parar tu artrosis perfectamente. Ahora, la regeneración celular la vas a lograr en un 30% con estas terapias en promedio, ¿ya? Y obviamente si tienes una artrosis muy avanzada, puedes tener dolores igual después, mucho menos de lo que tenías. No vas a requerir operarte, pero sí vas a tener molestias igual, sobre todo con las tormentas solares, que duele más que la miércoles. Agua con limón sin bicarbonato se puede utilizar a diario. Nos preguntan si es bueno. Ahí depende de cada organismo, no es tan así. Yo no soy partidaria de que tú hagas un procedimiento de manera constante en ese aspecto, porque cada organismo es diferente y no tienes cómo saber con facilidad si tú estás más alcalinizado o más acidificado. Por lo tanto, tú puedes hacerlo, no sé, si quieres hacerlo para prevenir algo una vez a la semana, por ejemplo, un día, no todos los días. Hay mucha gente que hace las cosas todos los días y en vez de generar salud, puedes generar un desequilibrio mayor. El bicarbonato ayuda muchísimo con el tema de los hongos, ayuda muchísimo con la alcalinización.
pero en exceso también puede generar problemas. Una excesiva alcalinización puede provocar, por ejemplo, Alzheimer, demencia senil, aumenta, de hecho, aceleras el proceso de envejecimiento del cerebro. Entonces, no es llegar y jugar con la alcalinización. Hay mucha gente que sostiene que entre más alcalino, más saludable. Eso no es tan así. Eso hay que verificarlo primero. Ahí es útil el examen médico. Ahí es útil revisar. No irse a los extremos. Yo de verdad en ese aspecto aprendí que uno tiene que ser bien cuidadoso con esas cosas. Ahora, si por ejemplo tú quieres prevenir y consigues o aprendes a hacer el agua cristal, esa tú la puedes tomar todos los santos días de tu vida. Pero es que ahí idealmente es mejor aprenderla porque por lo menos en mi país el litro y medio sale, bueno, hay gente que lo vende en 50.000 pesos chilenos que vendrían siendo alrededor de $55 la botella. Entonces, claro, si la sabes hacer y la puedes tomar, maravilloso, porque te mantiene un estado de salud fenomenalmente grande y no tiene contraindicación. Pero otras cosas donde tú mezcles bicarbonato, mezcles limón, mezcles cosas, digamos, otros componentes, porque el agua cristal es agua reordenada molecularmente, nada más. Mientras que lo otro, si tú vas mezclando cosas, hay que investigar qué contraindicaciones puede tener su uso continuo. Eso es súper importante. Bien, y vamos a cerrar el encuentro con esta pregunta que es súper interesante. Nos preguntan, por lo que has dicho, ¿alguien ha podido entrar en ti y causar desequilibrios? Lo que pasa es que cuando tú entras en un paciente y cuando la persona que presta el cuerpo, bueno, ahí hay todo un proceso que no expliqué en la entrevista ahora, porque, bueno, no se dio, ¿ya? Pero tú, bueno, digamos, hacemos los muros, hacemos las cosas, ¿no es cierto? La persona se tiende en la camilla, se abre el hoyo gusano a través de un fotón gemelo, que puede ser una fotografía, algún coso de ADN, alguna ropa. Nosotros abrimos ese portal, ¿no es cierto? Se verifica que está abierto ese portal, se hace el tratamiento y luego, cuando ya tenemos terminado el tratamiento y sabemos cuándo le toca sesión o si está listo, qué sé yo, se tiene que cerrar todo, toda la zona donde se aplicó la terapia, se tiene que sellar. Y después nosotros tenemos que cerrar por completo la conexión. Si tú no haces bien las cosas, o sea, de hecho sí, pues te puede dar hasta cáncer, es bien delicado, o sea, hay un proceso. Ahora, cuando las cosas se hacen bien, no hay ningún problema en ese sentido. El tema es cuando uno aprende a medias o hace las cosas así nomás, ahí sí pueden generarse situaciones no agradables. Y nos falta una pregunta sin responder aquí, que es cómo saber qué pH tenemos, si hay alguna manera rápida de aproximar. Mira, o sea, no tengo cómo saberlo con las terapias que yo hago. Eso se hace por examen o qué sé yo. Ahora, normalmente lo que sí la terapia que hago yo te muestra al tiro que estás acidificado. Eso te lo muestra más que rápido a través de ciertos pares biomagnéticos que muestran que hay un desequilibrio en el pH. Y nosotros regulamos ese equilibrio, o sea, ese desequilibrio. Pero así, ¿qué tanto estás gasificado o alcalinizado? Eso no tengo yo cómo verlo. Vale, perfecto. Pues vamos a dejarlo aquí. Yo siempre intento hacer los encuentros de 1 hora, pero me es materialmente imposible. De hecho, me tiraría hablando contigo otras 2 horas más, porque es un tema súper interesante, me encanta y además estás compartiendo con nosotros información de mucho, mucho valor. Pero tenemos que ir cerrando, ¿no? Por cuestiones de tiempo y por no tener aquí a la gente hasta las 3 de la mañana. Dejo de nuevo los datos de contacto de Gea, cualquier duda, cualquier cosita la escribís sin ningún tipo de compromiso y ella ya os asesorará sobre vuestro caso en concreto. Sí, si tienen alguna duda me pueden escribir al WhatsApp. Yo siempre verifico el WhatsApp, es lo que más verifico porque es lo que tengo más a mano. Si tienen cualquier duda no hay ningún problema, porque en verdad el conocimiento es poder y desde mi perspectiva el conocimiento es vida, eso para mí es básico y no cuesta nada responder las dudas que tengan, de verdad. Y nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros y por toda la información que has compartido.
También agradecer a todas las personas que han estado aquí hora y media escuchándonos, compartiendo, escuchándonos y mostrando interés en esto. Que estén muy bien. Les mando un abrazo. Muchas bendiciones. Feliz tarde, noche, depende de De dónde estés. Chao, chao. día. Chao.